Voy a enseñar un poco de las relaciones entre, ahí está bien. Ustedes ahí, ellos estarán viendo la pantalla, ¿cierto? No necesitan verme a mí, que ya me conocen. ¿Cuándo pueden volver ya? ¿Cuándo pueden volver todos? ¿No? Vuelvan. Como yo sí los he visto en las discotecas a todos. Pero no está compartiendo pantalla. No. Y ahora. Volver a empezar ahí. Eso. Ahora sí. Mira que no quede como presentador. Pero yo no sé cambiar eso. Hasta no me da. Ayuda. Yo esta mañana haciendo el que sin ayuda. Creo que ya. Sí, ya. Vale, entonces, vamos a quitarle un poquito el volumen a esto. Regáleme 10 minuticos que tengo otro grupo ya. Ya ven, me cuidan el computador. Hola. Kevin, Dos veces ayer me dio mucha risa. ¿Tu novio? Anda, despiértalo. Él es de este grupo. Él es de este grupo. Anoche que estaban diciendo eso tan pero que se estaba acordando del clip. buenas.
Hola, hola. Pero allá No lo prende.
Sí, es que tenía el micrófono apagado. Tocaba presentar. Ah, no sé. Ya. Sí, ahí no. Pero pones eso de vista de... No se escucha, es que el micrófono se prende cerrado. Sí, es que se prende cerrado. Y con un celular... El micrófono está prendido. Pero sí, falta presentar. Completa, ¿cierto? Sí. Ahí sí ya apaga o algo. Enseñar el número. ¿Qué niños me metieron ahí? Ah, yo ya no confío en ustedes. Ay, doctora. Ah, dale, ponlo ahí. Hola. Porque está activado este audio. Hola. Hola, doctora. Hola. Ya. Hola, hablen si se escucha, porfa. Sí, se escucha. No, qué maravilla, muchachos. Si ustedes no vuelven a esto, yo voy a renunciar. Eso es lo que quieren, listo. Me voy. Bueno, entonces hoy vamos a ver. Doctora, ¿Qué hubo? lo que sucede es que pues algunos como tal no nos tocaba ir hoy, entonces nos tocaba virtual, como en mi caso, y como a otros compañeros, entonces pues sí debe haber la cantidad sugerida, pero de las personas que les tocaba presencial como tal, nosotros no sabíamos que ya podemos ir todos y que podemos cumplir como tal el aforo, que ya sería a partir de la otra semana, pero ahí sí como tal la culpa no es como de los que nos tocaba virtual en parte. No, tranquilos que no los estoy culpando. Estoy culpándome a mí misma por estar todavía en esta. Ya debería estar en otras cositas. Bueno, listo. Como esto es lo que me gusta y esto es lo que sé hacer, vamos a comenzar. Hoy les voy a hablar de las enfermedades metabólicas, pero relacionadas con en el área en la que está, ¿sí? O sea, en osteomuscular. Y vamos a hablar de algunos de esos errores innatos que tienen compromiso osteomuscular. La mayoría de ellos, cuando son de moléculas complejas, tienen ese compromiso, pero vamos a ver cuáles son los errores innatos del metabolismo. Pretendo entonces hoy que ustedes definan, describan y analizan lo que es un error innato del metabolismo desde su origen molecular. ¿Sí? Doctora, una pregunta. Cuéntame.
¿Esto sería osteomuscular o nervioso? O las dos, ¿o cómo sería? Digamos, yo no tengo idea, solo me pusieron a dar esta clase y no sé a qué grupo y sé que son los mismos, pero entonces es del viernes a las 2 de la tarde, ¿no? O sea que es ocio, ¿no? Vea, eso no tiene importancia, aprenda. Porque si no yo me voy a enloquecer, pues sí, se los tengo que dar para nervioso o para osteo, chicos. Lo importante es que ustedes conozcan, ¿sí? Si no le preguntas a tus compañeros que saben más de cómo funciona el programa, ¿en dónde estamos? Me disculpan, no sé. Bueno, entonces, ustedes tienen que conocer los términos generales en términos generales lo que es un error innato del metabolismo y cómo esos errores innatos del metabolismo afectan el sistema en el que se encuentran. O sea, hoy yo voy a hablar de afecciones óseas y nerviosas. ¿Qué es el sistema en donde están? Ustedes están en osteomuscular y nervioso. Y lo que vamos a ver es cómo desde el metabolismo básico se pueden afectar esos dos sistemas. Muy bien. Por lo tanto, ustedes van a definir claramente hoy qué es un error innato del metabolismo, cómo se origina un error innato del metabolismo y qué vía está implicada o cómo las vías están implicadas. Y la competencia específica 2 es que analicemos uno en particular o varios en particular y veamos cómo se afecta ese organismo desde los dos sistemas, ¿sí? Tendrán ustedes entonces que decir cuando salgan por esa puerta que ya definen, comprendo y analizo un error innato del metabolismo desde su origen molecular, vía metabólica implicada, signos y síntomas asociados a musculares. Y después yo lo tengo que comprobar, ese resultado de aprendizaje, de alguna manera. ¿Sí? Un examen, un quiz, va. Bueno, entonces vamos a mirar qué conocen ustedes de errores innatos del metabolismo. ¿Alguien sabe qué es un error innato del metabolismo? ¿Qué es un error innato del metabolismo? Error innato del metabolismo. Enfermedades raras. Enfermedades congénitas del metabolismo. ¿De verdad? ¿Qué profesora tuvieron en primer año de bioquímica? Donde algunas de las frutas por donde las metabólicas fallan, ya sea por alguna factora evolutiva o que no se produce alguno de los sustratos que se necesitan para llevar a cabo la vida. Bueno, entonces vamos ahorita a comprender más el proceso, ¿cierto? Fíjense que la sola palabra me dice error. Algo falló ahí. Innato. Viene conmigo. Nació. El individuo nació con ese error, ¿sí? En una vía metabólica. Y ese error en una vía metabólica va a traer unas consecuencias para la salud, el organismo de ese individuo, ¿sí? Y las consecuencias que nos vamos a aproximar hoy, son muchas las consecuencias que se traen, son las consecuencias osteomusculares y nerviosas. ¿Por qué ocurren? ¿Por qué ocurre un error innato del metabolismo? Las mutaciones, ¿sí? El origen es genético, el origen es molecular. El origen es que uno de los genes, los dos genes que codifican se dañaron. ¿Por qué se dañaron? ¿Sí? Y se heredan. O sea, los padres son los que tienen esa mutación. Y lo tiene papá y lo tiene mamá, no es que uno solo, porque se expresan de manera recesiva en la mayoría de los casos. Entonces, cuando se expresan de manera recesiva es porque papá y mamá aportaron, cada uno, recuerden que siempre tenemos dos genes, unos que aporta la mamá y unos que aporta el papá, y por desgracia, entonces los dos aportaron el gen mutado. Entonces, aquí no se trata ahora de buscar si es que tu sangre es mala o la mía es mala, sino que las dos aportaron el gen. ¿Por qué se mutaron?
Bueno, se expusieron a alguna mutación. Las mutaciones ocurren espontáneamente. Constantemente nosotros estamos mutando y entre más adulto es el organismo, más muta, porque está más expuesto, lleva muchos años más exponiéndose, sus enzimas ya no reparan las mutaciones, entonces tenemos mutaciones constantes. ¿Cuál es el problema? Que algunas mutaciones son severas en sitios donde no debería mutarse. Y entonces, como son severas, se daña ese gen, se daña la proteína que expresa. Bueno, ¿cómo se clasifican? Ya los vamos a hacer, y cómo se diagnostican. También lo miramos cuando lo estemos viendo y cómo se trata. Entonces, se llaman errores innatos del metabolismo, se llaman enfermedades congénitas, ¿sí? Porque vienen con el individuo. Se llaman enfermedades raras, vamos a ver por qué son enfermedades raras, y se llaman enfermedades huérfanas. Vamos a ver esos dos últimos términos, por qué son raras y por qué son huérfanas. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a ver enfermedades comunes como la diabetes. O sea, que a todo el mundo le puede dar diabetes. ¿Sí? La diarrea es una enfermedad común. ¿Listo? Pero no todo el mundo tiene, por ejemplo, una leucodistrofia o una parálisis cerebral. ¿Sí? O no a todo el mundo le da una aminoacidopatía. Entonces, la incidencia de esas enfermedades es tan pequeña que por eso se llaman raras. Pero si ustedes van a ver el conjunto de ellas, son muchas, porque hay muchos niños con leucodistrofia, hay muchos niños con parálisis cerebral, hay muchos niños con mucopolisacaridosis, entonces los vamos sumando y resultan un problema de salud pública. ¿Sí? Bueno, miren, innato proviene del latín, innatus, innasis, nacer en, nacer con, nace con ellas, es la primera definición. ¿Sí? No es que el niño nació y ahí se expuso y que en el hospital me lo volvieron así, no, él ya lo traía así. Congénito, que se presenta durante el periodo de gestación. Enfermedades raras porque son de baja prevalencia, por eso se llaman raras, pero son de alto costo, y eso es lo más triste del tema. Y enfermedades huérfanas porque son olvidadas. Nadie quiere involucrarse con estos niños. ¿Sí? Entonces, otro objetivo sutil que traigo hoy yo, como mostrarles esta clase, es prepararlos para cuando en su vida profesional encuentren un niño de esto y no abandonen. ¿Sí? La mayoría de los médicos quieren salir corriendo. No quieren, es una papa caliente. Un niño con una metabólica es una papa caliente. Ojalá que se termine mi turno para que venga el otro y mire qué hacer, porque es que no hay mucho que hacer. ¿Sí? Entonces, por eso se llaman huérfanas. El Estado no legisla porque son enfermedades de alto costo. Las EPS menos por lo mismo. Y además porque no saben qué hacer. ¿Sí? Pueda que haya gente en las EPS que tenga voluntad de ayudar a estos papás, pero no saben qué hacer, entonces no hay quien los apoye, por eso se llaman huérfanas. Y el fondo, este fondo que yo tengo aquí, no lo dejé solito, bueno, este fondo que yo tengo aquí, estas manos, es el símbolo de las enfermedades raras, se celebra el 28 de febrero. ¿Por qué en febrero? Porque es un mes raro. ¿Sí? Todos los meses tienen 30, 31, menos febrero mucho que solo tiene 28. Así me lo enseñaron a mí. Entonces, como el mes es raro, el último día del mes se celebra el Día de las Enfermedades Raras y estas manitos lo representan. Estas manitos se llaman manos en garra. Nosotros tenemos pulgares opuestos. ¿Sí? Hay unas enfermedades que se llaman la mucopolisacaridosis, que no tienen, que todos sus deditos son simétricos. ¿Sí? Entonces se llaman manos en garra, como si fueran manos de simio, cortas. Por eso ese simbolismo. Y además los colores representan, muchos colores representan, ¿cierto? Que tiene varios colores, que hay muchas enfermedades de ese tipo. Bueno, entonces si vamos aquí. Aquí está. ¿Sí?
Errores innatos del metabolismo. Los chicos tienen los ojitos tapados para protegerlos. Pero por ejemplo, esta enfermedad que es el albinismo es muy común. Ustedes deben haber visto personas albinas. ¿Sí? Entonces, la definición es que es una enfermedad causada por un proceso metabólico anormal. ¿Sí? ¿Se acuerdan todas las vías que vimos cuando estábamos en primero? Que glucólisis, gluconeogénesis, ruta de las pentosas, glucogenólisis, el ciclo de Krebs, el ciclo de la urea, mitocondria. Pues es todas, en alguna de esas vías, ahorita vamos a ver, en alguna de esas vías, los genes que codifican para las enzimas, principalmente, las proteínas de transporte, se mutan. Y esas enzimas no existen o son deficientes o no cumplen con su función y se producen esta enfermedad. Por ejemplo, esta que es el albinismo, que es la falta de pigmentación, ¿sí? En estos chicos. Por ejemplo, esta, hipotiroidismo congénito. Y en este país tenemos a la lata, hipotiroidismo congénito. Entonces, estas enfermedades no son enfermedades de una clase social, no son enfermedades de un extracto, no son enfermedades de una raza, ¿sí? Le puede ocurrir a todos, desde ricos hasta pobres, blancos, mestizos, negros, porque las mutaciones, afortunadamente, comillas, por lo de lo afortunado, pues no reconocen ni género, ni raza, ni plata, simplemente se dan. ¿Sí? Se dan. Lo que pasa es que hay algunos extractos que tienen más ventajas que otros, pero que también se les da. Mire, indígenas, ¿cierto? Digamos, niños blancos, ¿sí? En todos los razas, indios, hindúes mejor, chinos, japoneses, americanos, europeos, a todo mundo le da. Estos son pacientes colombianos, también han visto muchos de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Acondroplasia, mucopolisacaridosis hay ahí en cantidades. Estas personas que están aquí, miren como aparentemente son normales, pero tienen enfermedades que son degenerativas, progresivas. Entonces nacen bien, pero se van deteriorando en el tiempo y terminan así como están estas dos personas en silla de ruedas, por ejemplo. Y es simbólico el tema porque las personas que están atrás son los cuidadores. Si ustedes encuentran ahí alguna característica especial de esas cuidadoras, todas son mamás. ¿Sí? Todas son mamás porque los papás, con el perdón de los compañeritos que hay aquí conectados, son los primeros que salen corriendo. ¿Sí? Salen corriendo. Entonces, normalmente las cuidadoras de estos chicos son las mamás. Aquí hay más pacientes colombianos con una enfermedad que se llama mucopolisacaridosis. ¿Listo? Bueno, en Colombia dice el Instituto Nacional de Salud que hay alrededor de unas 3.8 millones de personas afectadas con estas enfermedades. Al 2020 debemos haber aumentado la cifra, por lo que ha mejorado el diagnóstico. ¿Sí? Y solo piensen ustedes que uno de cada 800 recién nacidos puede tener un IgM. Y en el Quindío nacen alrededor de 6.000 niños al año, en todo el Quindío, siendo Armenia la principal sitio, ¿cierto? Entonces, si nacen 6.000 y por cada 800 hay un recién nacido, imagínense cuántos podríamos tener. Por cada 800 recién nacidos hay un niño con una enfermedad metabólica, entonces vayan haciendo cuentas. ¿Y qué pasa con estos niños? Pues la mayoría de ellos terminan con muerte por sepsis. ¿Qué significa muerte por sepsis?
en mis términos significa se murió y no sé de qué. ¿Sí? No sabemos de qué. Sepsis generalizada. O sea, falla multisistémica y nunca aprendimos por qué se murió. ¿Sí? Normalmente esos niños son una enfermedad metabólica. 1 en 3.000 recién nacidos para otras enfermedades. Y fíjense que en el 2015 se encontraron 3.360 casos de muerte perinatales y neonatales. Se murieron todos esos niños, y muchos de ellos con errores innatos del metabolismo. Eso significa que se están muriendo 168 niños por semana en el país. Eso es mucho, ¿sí? De pronto en algunos sitios más y en otros menos, pero 168 en promedio. Eso hay que reducir esas muertes. ¿Cómo sospecho un IM? Esa misma clase se las di yo a las chicas que entraron a pediatría ahora. Que no era, una solo era estudiante mía, había sido egresada de aquí. ¿Cómo sospecho que es un error innato? Ustedes imagínense allá en la unidad de cuidados intensivos, allá llegan esos chicos pediátricos. ¿Qué creen ustedes que van a ver ahí en ese niño? No mejora para nada, ¿sí? Primera causa, no mejora. Ese niño les han hecho de todas las pruebas que ustedes puedan hacer en un hospital como el que tenemos nosotros. ¿Sí? Y nada, no encuentran las causas. Y es un niño que se va deteriorando, así se llaman, in extremis. Ya. Ahí es cuando todos queremos salir corriendo. Es el niño que no tiene fiebre, que no tiene una infección conocida, pero es el niño que está hipotónico, que convulsiona. ¿Sí? Bueno, y eso es solo para recordarle su tormento. Pero es un tormento que ya aprendieron. Tenemos carbohidratos, ¿cierto? Tenemos lípidos y acá tenemos proteínas. Los chicos sí pueden ver mi mouse, ¿cierto? ¿No? O pongo un punterito aquí mejor. Sí, señora. ¿Sí qué? Sí se ve, doctora, pero pues sería mejor con el punterito. Bueno, tenemos carbohidratos, tenemos lípidos, tenemos proteínas, el DNA y el RNA. Estas son las vías metabólicas generales, ustedes las aprendieron. Por ejemplo, el glucosa, que hace glucólisis, este es el ciclo de Krebs. ¿Sí? Tenemos los lípidos, por aquí tenemos beta-oxidación, tenemos las proteínas, transaminación, desaminación, y todas van al ciclo de Krebs, etcétera, etcétera. ¿Cuántos genes tenemos? La última investigación del genoma humano, ¿cuántos genes determinó? ¿No recuerdan? 27.000 genes funcionales. ¿Qué quiere decir 27.000 genes funcionales? Que codifican para una proteína. Los genes codifican, es para una proteína. Esa proteína puede ser enzima, puede ser un transportador, puede ser un canal, cualquiera de estas cosas. 27.000 genes significa, ateniéndonos a una sola mutación, que se podían tener 27.000 enfermedades congénitas del metabolismo, en número. Pero como no ocurre una sola mutación en un solo sitio, un gen puede mutarse en diferentes sitios. Entonces vaya multiplicando el número de enfermedades metabólicas que pudiéramos encontrar. Resulta que hasta ahora más o menos se han definido unas 8.000 nomás, pero definidas, bien definidas, alrededor de 500. Bien definidas. Pero esperen ustedes que haya 27.000 enfermedades distintas en un gen si solo sufriera una mutación. Pero yo puedo tener el mismo gen que codifica para la proteína X mutado en diferentes sitios.
Y ahí vamos a tener el problema de la expresión de la enfermedad. Entonces vamos a tener fenotipos distintos de la misma enfermedad. Entonces cuando, pero es que este niño está raro, pero el otro también, pero tiene otras cosas distintas. Entonces se van dando fenotipos distintos. Bueno, entonces voy a referirme a la primera competencia y entender por qué se da un error innato del metabolismo. ¿Sí? Ahí teníamos las vías metabólicas. Esas vías metabólicas comprenden en términos generales los aminoácidos, los ácidos grasos y los carbohidratos, y esas tres moléculas grandes pueden ser transformadas para la reposición energética, para transformación de las células, ¿sí? Y al ser transformadas producen metabolitos bien de uso o bien tóxicos, ¿sí? Entonces, cuando ocurre una enfermedad metabólica, esta transformación se altera y nos puede producir más metabolitos tóxicos de los que el organismo es capaz de resolver, por ejemplo, o nos puede producir un déficit. Entonces, miremoslo aquí con esta enfermedad que se llama la galactosemia, galactosa, el metabolismo de la galactosa. Este es muy común en el quindío. Bastante común en el quindío. Nosotros la hemos logrado detectar como dos o tres casos de galactosemia. Entonces, no para que se aprendan la vida, sino el principio. La lactosa de la leche materna tiene lactosa, o la leche que nosotros consumimos en la casa tiene lactosa, el azúcar, ¿sí? El azúcar de la leche, la lactosa. Y la lactosa está hecha de galactosa y de glucosa, ¿sí? La lactosa la forman dos azúcares, la galactosa y la glucosa. ¿Listo? Entonces la glucosa puede tener su vía normal de metabolismo, se va hacia las vías normales, que son glucólisis, glucogenogénesis, se almacena, se degrada, fruta de las pentosas, ahí no tenemos problema. Pero la galactosa no es un azúcar que nosotros metabolicemos fácilmente, ¿sí? De hecho, las enzimas de uso del metabolismo de la lactosa, los niños nacen inmaduros, y después es que vamos progresando y vamos mejorando, pero cuando nos volvemos adultos mayores volvemos a ser intolerantes a la lactosa, porque las enzimas declinan. Bueno, entonces la galactosa no es un azúcar que se metaboliza fácilmente, pero tiene su vía, que incluye fosforilación, que incluye transferencia a un transportador, por decirlo así, y que incluye transformarlo a la glucosa para que sea utilizado como si fuera glucosa, ¿sí? La galactosa es un isómero de la glucosa. Entonces, su vía es volverla glucosa. Y para eso necesita tres enzimas. Galactosoquinasa, galactosa 1-fosfaturiil transferasa, no se las tienen que aprender, acuérdense que eso lo estamos viendo al principio. Me perdí. Y la trimerasa. ¿Sí? En una sola vía hay tres enzimas y por lo tanto tres posibilidades de un error innato del metabolismo que se llama galactosemia. ¿Cuál es más severa? Entre más alta en el metabolismo es más severa. ¿Qué quiere decir eso? Entre más cerca al comienzo de la vía es más severa. ¿Sí? Entonces fíjense que esta galactosa, miren que esta galactosa, si fallara la galactosa quinasa, que es la primera en la vía, pues no se puede convertir. ¿Y qué va a pasar con ella? Se vuelve tóxica. ¿Sí? Se convierte en galactitiol. El galactitiol es un alcohol y como buen alcohol atrae agua. Entonces aumenta ese alcohol, aumenta en sangre, se va al cerebro, por ejemplo, ¿sí? Y no es que nos va a emborrachar al niño, sino que causa edema, porque atrae agua. Y ahí empieza usted a explicar por qué ese niño que tiene esa enfermedad, que nace sano, que nace hermoso, que nace tranquilo, a los 2 días está otra vez en el hospital. Pero señora, se lo salió bien. ¿Sí? Porque la mamá empezó a alimentarlo, es lo lógico, con su propia leche materna,
o con leche de fórmula, y esa leche tiene lactosa, y el niño no tiene la enzima para procesar la lactosa. Se produce este metabolito tóxico, se va al cerebro, produce edema, y ahí tenemos los problemas de las convulsiones y todo el deterioro. El niño no quiere comer porque el organismo se defiende, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que le refiere la mamá es que él ya no quiere, él no quiso comer en estos 2 días, sino un poquito. Claro. ¿Cuál es el mecanismo por el cual nosotros detectamos los alimentos que nos hacen daño? No tengo idea. Pero pónganse ustedes a ver y verán que los alimentos que nos hacen daño, cierto tipo de daño, nosotros los rechazamos como individuos. Y el niño hace eso, pero ese niño no quiere comer. Muy bien. Entonces, de este ejemplo que les traje, sacamos varias cosas. Primero, fíjense las posibilidades que hay en una vía metabólica. Todas las enzimas que están en esa vía metabólica pueden ser mutadas. ¿Sí? Y la severidad de esa mutación va a ser el fenotipo de ese individuo. Fíjense que si la mutación es acá alta, perdón, acá baja, ¿sí? Pues ya no tenemos que acumular galatitiol, y por lo tanto no se va a aumentar en sangre, y por lo tanto no va a llegar al cerebro, y por lo tanto no va a producir edema. ¿Sí? Vamos a tener esa ventaja. Se van a producir otras cosas, seguramente van a haber otras vías de desintoxicación. Este es el principio. ¿Sí? Tenemos que transformar un sustrato de A hasta B, lo que nos faltaba. Se va a producir un sustrato que tiene que ir de A hasta B, y si no existe esa enzima, lo que nos faltaba ahora no cabe. Listo. De A hasta B, pero no existe la enzima, ¿cierto? Que pasa a B. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En términos generales va a haber acumulación de un sustrato cuando la vía se bloquea en un punto. En el punto de bloqueo se acumula un sustrato y hay déficit del otro. Y la enfermedad se puede producir por el sustrato que se acumula, como les mostré aquí en galactosa, ¿sí? Por el sustrato que se acumula, o la enfermedad se puede producir por el déficit del producto que no se dio, ¿sí? O que no se transportó. Por ejemplo, aquí hay un transportador en lugar de una enzima. Entonces, ¿recuerdan ustedes que cuando vimos metabolismo de los lípidos están en el citosol y tienen que ir a la mitocondria? Y existe la carnitina, y la carnitina es un transportador que lo lleva a la mitocondria. Los lípidos se usan como fuente energética, ¿sí? Entonces, en primer lugar, si no tenemos carnitina, pues no hay manera de llevar los lípidos a la mitocondria. Entonces, ese niño va a tener un déficit de energía, ¿sí? Okay. Y en segundo lugar, en la mitocondria existe un transportador, que es una proteína, que transporta carnitina hacia el exterior. Pues si no existe ese transportador, vamos a tener el mismo problema. Pero la aproximación diagnóstica y el tratamiento es distinto, ¿sí? Entonces, en esa aproximación voy a ponerles este ejemplo. Aquí. En este. Ahorita yo me vuelvo a mirar lo otro, ¿sí? Esta es una enfermedad que se llama fenilcetonuria. Y los niños nacen rubios y los niños nacen muy blancos, así sean de parejas negras, ¿cierto? Por ejemplo, este chiquito es un negro, ¿sí? Si no, mírenle las facies y el cabello, ¿sí? Cabello ensortijado, nariz amplia, es de una pareja negra, pero tiene fenilcetonuria. Entonces vamos a entender por qué tiene fenilcetonuria y por qué tiene este fenotipo característico. ¿Sí? La fenilalanina es un aminoácido esencial. ¿Qué significa que sea un aminoácido esencial? Que lo tenemos que ingerir. Vayan fijándose eso en la cabeza porque ahí está el principio del tratamiento. ¿Sí?
Muy bien, la fenilalanina es un aminoácido. Usted tiene que ingerir a partir de la dieta. La leche, por ejemplo, tiene mucha fenilalanina. La fenilalanina tiene que ser transformada en tirosina, otro aminoácido. Y lo hace la fenilalanina hidroxilasa. Acuérdense que no tienen que aprenderse las enzimas, sino el principio general. Y la tirosina, a través de unas vías metabólicas, da origen a los neurotransmisores que ustedes expusieron en el otro grupo, que son ustedes mismos, ¿cierto? ¿A quién le tocó catecolamina? Entonces, A las... nosotros, doctora. ¿Perdón? A nosotros, a mi grupo. Y ellos les expusieron a ustedes que las catecolaminas se originan a partir de la tirosina. No pusieron cuidado, pero no importa. Y producen adrenalina, noradrenalina, dopamina. ¿Listo? Muy bien. Entonces estos niños nacen sin una actividad buena de la fenilalanina hidroxilasa. ¿Sí? Esa X que está aquí significa que no hay fenilalanina hidroxilasa o que es deficiente. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Se va a acumular fenilalanina y va a haber un déficit de tirosina. Relacioné, me faltó aquí. La tirosina también se utiliza para sintetizar la melanina. ¿Sí? La melanina. Entonces, vamos a relacionar fenotipo, productos acumulados y productos deficientes. Aquí dice que esos niños huelen mal. Los niños huelen como orina, no, como a pecueca. Sí. Ese es el ácido fenilacético y el feniláctico, es el que, estos tres ácidos tienen ese olor característico. ¿Sí? Bueno, los niños nacen lindos. La mamá cree que su niño nació con los ojos azules, o sea, el color azul es falta de pigmentación. ¿Sí? Y además nacieron rubios. En una pareja negra es obvio que eso tiene que causar dudas, ¿cierto? Pero una pareja blanca, caucásica, pues eso no causa dudas. Entonces, bueno, solucionando los problemas de pareja, entonces empieza la situación. El niño nace normal, el niño no tiene problemas, pero el niño empieza a tener también cierta sintomatología, convulsiones, por ejemplo, ¿sí? Problemas de caminar, de marcha, que es lo que nosotros estamos viendo hoy, problemas de caminar, de marcha. El niño huele mal y casi siempre la mamá consulta es por el olor del niño, no por las otras características. ¿Sí? Y casi siempre la mamá va donde el médico, lo que primero que lo recibe a los, ¿cómo se llama esto? A los controles de crecimiento, no le recibe un médico, sino una enfermera. Y casi siempre la mamita sale regañada. ¿Por qué? Porque el niño llegó oliendo mal. Terrible. ¿Sí? Pero es que no es culpa de la mamita, es culpa de su enfermedad. Entonces, fíjense, no hay tirosina, tiene todo este problema de déficit de neurotransmisores y por eso hay retardo mental, ¿sí? Por eso va a haber problemas de marcha a medida que crezca, ¿sí? Pero tampoco hay melanina, entonces tiene todos los problemas de pigmentación del cabello, pigmentación de la piel, pigmentación de los ojos. ¿Sí? Pero además se están acumulando una serie de productos, se acumula fenilalanina, se acumula ácido fenilpirúvico, estos ácidos que son los que causan el olor. Entonces, esto no tiene problema, que huela mal, pues no tiene problema, pero lo que sí hay problemas es en los déficits. Entonces, aprendamos de una vez el principio, ¿cómo tratarían ese un niño? Primero, ¿cómo haríamos el diagnóstico? El olor, listo. ¿Qué otra cosa? La pigmentación. La pigmentación, listo. Pero fíjense que también hay otra enfermedad que no cursa con retardo mental, que fue la primera que vimos, el albinismo, ¿sí? Listo, pero nos vamos orientando. La pigmentación, el olor. Alteración en el desarrollo neurológico del niño. Correcto, ¿qué otra cosa? Eso, muy bien. ¿Y cómo
definirían y ayudarían ustedes? ¿Cómo orientarían a esas mamitas o qué examen pedirían, por ejemplo? Un examen de tirosina y de fenilalanina. Eso es más fácil, ¿sí? La molecular sí, ya, de hecho ya se hace molecular, pero eso en el Quindío. Entonces, o están en zona roja. Para mí siempre las zonas rojas son las zonas no violentas, sino las zonas donde no hay nada, ¿sí? Además de violenta. Bueno, allá van muchachos, allá les toca los, ¿cómo se llama? El ruralito, el rural. Bueno, entonces fíjense, lo primero que hay que hacer es mirar qué es lo que está deficiente y qué es lo que está aumentando. Entonces fíjense que, dijo nuestro compañero, miremos los niveles de tirosina y miremos los niveles de fenilalanina. ¿Sí? Eso está bien. Antes, cuando no había mucha tecnología, lo que se miraban eran los niveles de estos tres ácidos. Se podían medir. Ahora se mide fácilmente fenilalanina, por ejemplo. Entonces, miremos aquí, que yo traía aquí. Ay, no. Bueno, no lo traje. En estos pacientes de fenilcetonuria, los niveles de fenilalanina están elevadísimos. ¿Sí? Muy elevados. Entonces, el diagnóstico, digamos, el gold standard para el diagnosticarlo es la fenilalanina. ¿Que se puede hacer biología molecular de la fenilalanina hidroxilasa? Sí. Sí, pero habría que montar N mutaciones para saber. De lo más fácil es los niveles de fenilalanina, porque acuérdense que le dije, en la fenilalanina hidroxilasa es un gen, pero se puede mutar en distintas partes. Y de hecho tenemos entonces expresiones distintas de fenilcetonuria. Niños que tienen retraso mental, otros que tienen menos porque la enzima se expresa un poquito más, ¿sí? O niños que tienen pigmentación más o menos adecuada. ¿Y cuál es el tratamiento? Principio general de tratamiento. La dieta. ¿Sí? No le podemos dar la enzima. Lo ideal sería reponer la enzima, reponer el gen, pero hasta ahora no lo hacemos. Entonces, estos pacientes en particular se tratarían con dieta, ¿sí? Reducir, no quitar, reducir, porque la fenilalanina es un aminoácido esencial, se necesita para otras cosas. Entonces, se reducen los niveles de fenilalanina y ¿qué otra cosa haríamos? Doctora, y no se puede dar tirosina en la dieta. Sí, y se da tirosina. Se reduce el problema y se da lo que hace falta. Ese es el principio general. Doctora, hay una pregunta. Cuéntame. En nuestro medio, cuando uno, supongamos que ya hizo el diagnóstico con estas pruebas Gold estándar, siempre a estas personas que uno encuentra con estas enfermedades metabólicas les pide después pruebas moleculares para saber el fenotipo y esas cosas, o solo con el Gold estándar. No, ya pues a nivel de EPS solo te van a autorizar el examen de fenilalanina, ¿sí? Ya para investigación, entonces tú ya puedes hablar con el laboratorio o con los padres a ver si permiten ir un poco más allá. Pero en este momento en Colombia solo está autorizado la prueba de fenilalanina. Ah, listo, doctora. Bueno, y para la galactosemia está autorizada la prueba de galactosa. ¿Listo? Bueno, entonces miren los síntomas generales, que yo decía, cómo les tenía que indicar cómo sospechar un IM. ¿Sí? Cuando ustedes estén al frente de la cama del pacientico, ¿cómo sospecho que es un IM? Entonces, normalmente se van, tienen un parto normal, no es un parto complejo, parto normal. Normalmente si esa señora, si la madre está bien, se van del hospital. ¿Sí? No sé cuál es el tiempo de retención ahora de una madre. Antes por lo menos era un día. Pero al otro día o a los 2 días
la mamá regresa con el niño. Empiecen ahí. Si ese niño salió bien del hospital y tuvo que regresar, algo pasó. ¿Sí? Empiecen con esa primera sospecha. Si ni siquiera sale del hospital, más grave todavía. Entonces es un niño que no progresa, es un niño que tiene vómitos sin razón aparente, ¿sí? Tiene diarreas sin razones aparentes, no hay infección que me diga que la diarrea es por infección. ¿Sí? Ictericia, por ejemplo, no tiene que tener todos los síntomas juntos, ¿sí? Pero son los síntomas más recurrentes. El niño que nace con cataratas, el niño que tiene una infección y una sepsis que no se sabe de dónde, ese es un niño con un error innato del metabolismo. Si ustedes le han hecho de todo, le han tratado, han seguido los protocolos y el niño no mejora, ese es un niño con un error innato del metabolismo. Están por el lado equivocado, pero hay que sospecharlo, ¿sí? O sea, se le hizo todo lo que normalmente debe hacérsele a un niño que tiene estas condiciones, no está funcionando, entonces empiecen a buscar un error innato del metabolismo. ¿Sí? Y, por ejemplo, lo que les decía del galatitol y cómo va acumulando agua, ¿cierto? Y va produciendo el edema que finalmente va a generar las convulsiones en este niño. Entonces, el paradigma de estos errores es lo siguiente. Nosotros todos estamos codificados, todo lo que somos y seremos está en nuestro ADN. Nuestro ADN viene de nuestros padres, lo heredamos de los dos padres. Aquí no es que yo heredé de uno y otro no, heredamos buenos o malos, los heredamos, ¿sí? Y el ADN tiene que ser leído, recuerden el ADN como un libro organizado y tiene que ser leído. ¿Quién lo lee? El ARN. ¿Sí? Y el ARN traduce lo que hay en ese libro y lo lleva a los ribosomas para que los ribosomas lo procesen como proteína. ¿Sí? Entonces, la proteína va a cumplir una función. En términos normales, la raya de arriba es lo que ocurre normalmente. En un error innato del metabolismo, el ADN es mutado, tiene un defecto, entonces puede ser que ni siquiera se produzca ARN, ¿sí? O puede que se produzca un ARN, pero está defectuoso, y por lo tanto da un marco de lectura defectuoso. Y esa proteína está alterada o simplemente no se produce. Entre alterada o no producirse, la severidad marca, ¿cierto? Que aquí está alterada, pero funciona y medio, pues es menos severa, pero si ni siquiera se produce, pues la situación es grave. Entonces, ¿qué se afecta en este paradigma ADN-proteína? ¿Qué se afecta? Pues la proteína. ¿Y cuáles proteínas? Cualquier enzima. Las enzimas son proteínas. Las proteínas estructurales, por ejemplo, los peroxisomas. Ahorita vamos a ver eso de los peroxisomas. De las enfermedades más graves en EIM son las de proteínas estructurales, perisosomales o lisosomales. Transportadores, unidades de proteínas funcionales. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que las hemoglobinopatías son una enfermedad metabólica? Lo que pasa es que son más comunes, ¿sí? Son más comunes entre nosotros por el trópico, porque somos del trópico. Pero son enfermedades metabólicas que se dan en cualquier parte. La fibrosis quística. ¿Han oído hablar de hipercolesterolemia, por ejemplo? Un defecto en los receptores. ¿Sí? Entonces, fíjense todo lo que puede ser afectado. Todo lo que sea proteína y exista como proteína es susceptible de una mutación y, por lo tanto, de una enfermedad metabólica. Nos saltamos esta. ¿Cuáles son las consecuencias en términos generales? Este es un hipotiroidismo congénito que están viendo allí. Un retardo mental severo, irreversible. Cuando se instaura, y de ahí la importancia de un diagnóstico temprano. Si nosotros somos capaces de diagnosticar, por ejemplo, el hipotiroidismo severo, diagnosticado al nacer,
dentro de los 5 días siguientes al nacer, es un problema que tiene solución porque hay tratamiento y el individuo se desarrolla como cualquier otro. ¿Cuál es el problema? El retraso en el diagnóstico. ¿Sí? Porque acuérdense, todas las funcionalidades la vamos a ver que tiene la glándula tiroides y las hormonas tiroideas. Si las hormonas tiroideas no se producen en el hipotiroidismo congénito, pues tiene todas estas consecuencias. Pero además hay alteraciones del sistema óseo. Miren, y alteraciones en los órganos vitales. Esa es otra de las cosas que ustedes van a ver cuando tengan un casito de esto. ¿Sí? Van a encontrar niños con hepatoesplenomegalia, por ejemplo. Niños hipotónicos. Siempre sospechen en esas hipotonías un error metabólico. Bueno. Y, por supuesto, alteraciones neurológicas. Ya vimos un solo caso simple, como la acumulación de un alcohol produce alteraciones neurológicas. Entonces, imagínense en la no producción de mielina, por ejemplo, las leukodistrofias. ¿Sí? Bueno. Y eso era un poquito de historia, para que vean que esto no es de ahora, siempre ha habido enfermedades metabólicas. Esto es de Bernal y alguien más, no me acuerdo. El Bernal es un profesor de la Javeriana y él hizo este estudio en las estatuillas de la cultura tumaco. ¿Sí? Y de hecho, si ustedes alguna vez visitan museos, en las estatuillas de las estatuillas precolombinas, en todas las culturas precolombinas encontramos de estas figuras. ¿Sí? Y por ejemplo, fíjense este individuo, como su cuello es corto, ¿sí? Está visto de frente, pero seguramente vamos a tener una joroba, ¿sí? Individuos de talla pequeña. Eso ha existido siempre. Siempre ha existido en todas las culturas y en todas las comunidades. Quería mostrarles, también me la comí. Bueno, cuando llegue allá la miramos. El jorobado de Nostradamus. ¿No habéis visto la película? ¿Sí? Una mucopolisacaridosis, ese jorobado. Bueno, listo. Entonces, fíjense, vamos a tratar de clasificarlo rápidamente. Para mostrarles que hay daño hepático, etcétera. Pero repasemos un poco las células para poderlos entender. Entonces, membrana celular y organelas, mitocondria, aparato de Golgi, ¿sí? Retículo endoplasmático y el núcleo. ¿Por qué vamos a entender esto? Pues porque aquí en el núcleo está el ADN, porque le sigue el procesamiento de las proteínas, y esas proteínas, sean enzimas o transportadores o de proteínas estructurales, se dirigen a diferentes organelas celulares, entre ellas la mitocondria, los perosisomas y los lisosomas. ¿Sí? Un poco de la biología celular, un poco de la historia de cómo hace más de un siglo, ¿cierto? Este señor, que fue médico, encontró unos pacientes que orinaban negro. Los pacientes llegaban a la adultez, pero toda su orina era negra y tenía algún tipo de pigmentación en cartílagos, o sea, orejas, nariz, aquí la punta se les volvía negra también, ¿sí? Entonces él cogió toda esa familia y estudió y encontró que era una enfermedad que hoy se conoce como alcaptonuria. Ahorita les muestro más sobre el tema. Y él hizo esa presentación en hizo su ponencia en el Colegio Británico de Medicina. O sea, estaba por lo alto de esa ponencia. Y de ahí escribió su libro, Errores Innatos del Metabolismo. El primer libro que considera, ¿cierto?, las enfermedades metabólicas es de 1908. Y bueno, de ahí en adelante hay cantidad de libros que ustedes pueden consultar. Entonces,
Entonces, ¿cómo que los vamos a clasificar? Los vamos a clasificar desde el punto de vista fisiopatológico. Se pueden clasificar como que involucran un sistema, por ejemplo, el sistema endocrino o el sistema inmune. Realmente esa clasificación no la vamos a tomar. Ese tipo de enfermedades nosotros no lo vamos a ver, que son las que involucran un sistema. Vamos a hablar de la categoría 2, que es la que involucra una vía metabólica. ¿Sí? Entonces, una vía metabólica se ve afectada, se puede afectar en un órgano o un tejido. Les explico. Hay vías metabólicas que ocurren en hígado y en músculo, pero las enzimas son distintas, son isoenzimas. Por ejemplo, hay glucólisis en hígado y hay glucólisis en músculo. Hay glucogenólisis en hígado y hay glucogenólisis en músculo. Cuando se afecta en hígado, se produce una sintomatología, o cuando se afecta en músculo, se produce otra sintomatología. Y evidentemente, donde se produzca, pues todo el organismo va a sufrir las consecuencias. Entonces, seguimos con la 2, y la 2 la vamos a categorizar en enfermedades de moléculas pequeñas, no se alcanza a ver. Moléculas pequeñas, el principio, enfermedades de moléculas pequeñas, como la fenilcetonuria, ahí lo que está molestando es un aminoácido, ¿sí? Y se está produciendo intoxicación, por ejemplo, porque está acumulado, porque no está presente. Y metabolismo de moléculas complejas y metabolismo de moléculas energéticas. ¿Sabes? En esas tres los vamos a clasificar, las que vamos a ver hoy. Metabolismo energético. La primera, Pequeñas, complejas moléculas y pequeñas, moléculas complejas y energéticas. Entonces, hablamos de moléculas pequeñas. Normalmente esos errores innatos, esos IM, se manifiestan muy temprano en la vida, casi que al nacer, ¿sí? Y son los niños de los que hemos estado hablando, niños en extremis, que se deterioran rápidamente. Normalmente es porque es una vía de un aminoácido o la vía de un azúcar. Entonces, como está involucrado un aminoácido o un azúcar, hay productos que se acumulan y hay productos que son deficientes. Y como hacen parte del metabolismo normal energético, pues esos niños se deterioran rápido, los de molécula pequeña. Son niños que nacen sanos, bonitos, se ven bien, pero se les deteriora rápidamente. Ese es un IM de molécula pequeña. Empiecen a buscar a ver si es que tienen alteración de aminoácidos, empiecen a buscar si es que tienen alteración de un azúcar. ¿Sí? Bueno, y las otras, vean, clásicos de aminoácidos, de carbohidratos, a intoxicación por metales. No porque los niños se ingieran metales, sino porque nosotros normalmente consumimos y necesitamos metales. ¿Sí? Nosotros necesitamos hierro. ¿En dónde? ¿El hierro para qué sirve? En el eritrocito para el transporte de oxígeno. Me asusta, no me olvidé que está en la hemoglobina, por ejemplo, los citocromos usan hierro. ¿Sí? Entonces hay enzimas que metabolizan ese hierro. Si no están, pues hay acumulación de hierro y se producen las intoxicaciones por hierro, por cobre. Entonces, catabolismo de aminoácidos, por ejemplo, la fenilcetonuria de que hablamos, el jarabe de arce, las acidemias orgánicas, defectos del ciclo de la urea. Los defectos del ciclo de la urea también son letales. ¿Por qué?
o acumulación. Recuerden cuál es la función del ciclo de la urea, ¿cierto? Eliminar el amonio, el amoníaco que se produce. Y si hay un defecto en el ciclo de la urea, pues se acumula aminoácido. Entonces, ¿cuál es el primer diagnóstico ahí? ¿Qué tendrían que hacer ustedes de inmediato? Que afortunadamente ahora ya se está haciendo. ¿Medir qué? Ciclo de la urea. ¿Qué medirían? Si ustedes me están diciendo es que lo que se acumula es amoníaco, entonces ¿qué van a medir? Muchachos, amoníaco. ¿Sí o no? Les decía que ahora se está haciendo, el amoníaco no es fácil de medir, la técnica es fácil, pero la muestra no es fácil. ¿Sí? Porque, por ejemplo, a usted se le puede, el amonio, se puede aumentar el amonio por simple trauma. Cuando usted trata de tomar la vena, por ejemplo, el catéter lo aprieta y se le sube el amoníaco. Entonces, esa muestra hay que tomarla sin se me olvidó cómo se llama eso. ¿Sí? Entonces, ahora hay un equipo que puede ver la vena. Se le pone ahí es un infrarrojo, se ve la vena y fácilmente se ve. El otro problema es que hay que hacerlo dentro de los 30 minutos siguientes. Entonces aquí no había, ahora uno de estos laboratorios que está aquí arriba lo hace. Si no le está haciendo propaganda, pues ni sé cuál es, pero lo hace. Entonces eso está ayudando mucho al diagnóstico. Bueno, del metabolismo de los carbohidratos, enfermedades del glucógeno, la galactosemia que vimos, la intolerancia a la fructosa, ¿sí? Las porfirias y la tirosina. De esas, también seguramente les van ustedes algún momento van a tener casos del metabolismo del glucógeno, porque siempre tiene que ver con hepatomegalia y debilidad. ¿Sí? El niño que entra en hipoglicemia y el niño que le está creciendo mucho el hígado, eso es muy metabólico. ¿Por qué? Porque el hígado, ¿se acuerdan que el hígado almacena glucógeno? ¿Y para qué almacenamos glucógeno? Para tener energía en los momentos en que estamos en ayuno. ¿Sí? Entonces, si estamos en ayuno, se degrada el glucógeno y nos produce la glucosa que necesitamos. Pues en estos niños la mayoría no ocurre, entonces el glucógeno se va acumulando en el hígado va creciendo y ellos hacen hipoglicemia. Tratamiento. A ver si entendimos el principio general. Tratamiento. Estoy poniendo a pensar mucho, ¿o qué? No quieren una bioquímica aplicada, ahí está. No quieren ser buenos médicos, sean buenos bioquímicos. El glucógeno se va acumulando al periodo de hipoglicemia. Entonces, ¿cómo controlo la hipoglicemia? ¿Por qué se produce la hipoglicemia? En este momento ustedes están haciendo hipoglicemia, su cerebro no está funcionando. Entonces, ¿qué haríamos para tratar la hipoglicemia de ustedes en este momento? A estos niños no se les da glucosa directo al cerebro, como digo yo, sino que se le da un carbohidrato complejo con alimentaciones más constantes, no periodos de ayuno prolongado, para mantener sus niveles. ¿Sí? Sí, claro, sí, porque no la pueden, o si les damos mucha glucosa, van y la almacenan, entonces estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, alimentación más frecuente para que no entren en periodos de ayuno. Sí, o sea, como están haciendo ustedes, cada 5 minutos van a la cafetería y compran cositas. Solo que ustedes no tienen hepatomegalia. Doctora, ¿y qué pasa? ¿Perdón? Con el grupo. Bueno, esa es la otra parte. Ya hay terapias. El 25 y el 26 de noviembre los voy a invitar a un simposio que estamos organizando. Nuevas terapias para errores innatos de metabolismo. ¿Sí? Lo último, como dicen, en Guaracha, para que vayan. Cobran, pero yo les voy a conseguir las becas. Esperen. Bueno,
La intoxicación por metales, ya nos tenemos que ir, ¿no? Ya lo vimos, todos son de moléculas pequeñas. Ahora vamos a ver las enfermedades de moléculas complejas. ¿Sí? Las enfermedades de moléculas complejas. Estas se relacionan más con enfermedades de organelas. Por ejemplo, lisosomas, peroxisomas. ¿Sí? Entonces, vamos a aprender, ahora me vuelvo con estas enfermedades. Bueno, como estamos aprendiendo cómo identificar un IM, fíjense que en el de moléculas pequeñas se relaciona con la ingesta, ¿cierto? Y el niño nace bien y se deteriora. En el de moléculas grandes, el niño nace raro. Su fisionomía es rara. Miren esta chiquita. ¿Qué le ven de raro? La cabeza en sí, ¿cierto? Una cabeza casi cuadrada. Entonces, ellos tienen alguna cosa que uno dice, este niño nace rara, y ellos se alimentan, pero no tienen una respuesta, digamos, de vómito y todas esas cosas como tienen los de molécula pequeña. Entonces, su enfermedad no está relacionada con la ingesta, mientras que los de molécula pequeña sí. Acuérdense, aminoácidos o carbohidratos, estos no. Porque su enfermedad es más relacionada con otros órganos, o sea, su metabolismo puede ser normal, pero a la hora de los desechos, de acumular o eliminar desechos o moléculas que no sirven, ahí es donde está el problema. Y por eso hablamos de lisosomas. Los lisosomas son los basureros de las células. Entonces, al lisosoma llega todo lo que hay que degradar, pero el lisosoma no responde, entonces se va acumulando. ¿Sí? Y como los lisosomas están en todas las células, pues el problema es generalizado. Estos son las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas, de los que vamos a hablar rápidamente. La mitocondria, ya saben ustedes, la función de la mitocondria es función básicamente energética, ¿sí? De tal manera que cualquier daño en mitocondria, pues todo el tema energético está alterado. El lisosoma es el lugar o la organela que se encarga de la degradación de todo lo que no podemos usar, reciclaje, y los peroxisomas se encargan de moléculas complejas, de lípidos complejos. Lípidos complejos. Entonces, esto es un perisosoma, no tiene nada distinto a lo que siempre ha tenido una organela, una membrana celular de lípidos y proteínas, etcétera, etcétera. Y cada una de esas proteínas que forma el peroxisoma se llaman perosimas, tampoco hay que aprendérselas, solo quiero mostrarles un poco la complejidad de un peroxisoma. ¿Cuántas perosinas con X hay ahí? N. ¿Cuántas enfermedades metabólicas pueden producir? Todas las que ustedes tienen ahí. ¿Sí? Y como tienen que ver con el metabolismo de lípidos complejos, y los lípidos complejos normalmente los usamos para hacer mielina, ¿sí? Entonces vayan imaginándose cuáles son los problemas de estos chicos. Y aquí les presento las dos enfermedades grandes que tienen que ver con el sistema en el que ustedes están hoy. ¿Sí? Cuando no hay peroxisomas o cuando alguna de las enzimas que les mostré, de ese complejo de enzimas, hace falta. Entonces, cuando no hay peroxisomas, ahí no hay nada que hacer, esa enfermedad es severa. Alrededor de los 2 años, a los 2 años, 3 años, bueno, hoy con los tratamientos que han empezado a darse puede extenderse un poco la vida, pero pues no es una calidad de vida que permanece normalmente así, en cama. Esos son los dos síndromes para los que van a hacer residencias
Cuando vayan a entrar a hacer los exámenes de residencia, vuelvan y repasen eso. ¿Sí? Se los preguntan por cantidad. El síndrome de Zellweger, la adenoleucodistrofia neonatal, la enfermedad infantil de Repsum, la condrodisplasia rosomélica. No hay que aprenderse todas esas cosas, pero entender que existen esas enfermedades y que las van a diferenciar de las moléculas pequeñas. Mire, ese niño es raro. ¿Sí o no? Perdón, pues, mi expresión. Ustedes dicen, pero este niño yo le veo algo raro. Ah, bueno, perdón, no, allá, me están grabando, ¿no? Todas las madres creemos que nuestros niños son hermosos al nacer. No nos creamos todo ese cuento, ¿no? Miremos que sean normales. Pero y revisémoslos por todos lados. Cuando veamos que tiene algo raro, tiene algo raro. Si no, miren, díganme si no es raro estos chicos. Entonces de ahí empezamos a hacer el diagnóstico. De enfermedades complejas pasamos entonces de los corizosomas a los lisosomal. ¿Sí? Como estas son más severas, los perisosomas generalmente no las encontramos en nuestro medio. Generalmente son niños pues fallecen en edades muy tempranas. Pero estas otras que vamos a ver sí tienen unos espectros de vida que van hasta la adultez, por ejemplo. Ustedes los vieron en las fotos. Ahí hay personas bastante adultas. Entonces, de moléculas complejas, pero relacionadas con los lisosomas. ¿Por qué? Porque entonces tiene metabolismo normal, pero lo que no sirve se va al lisosoma, pero no puede ser degradado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El lisosoma va a crecer y crecer y crecer. Lo mismo si está en hígado, pues el hígado va a crecer y crecer. Y ahí es donde se va a ir deteriorando todo el individuo. Como los lisosomas hacen parte de la piel, del hígado, del músculo, entonces ustedes vieron las deformidades óseas que presentaban estos chicos. Curso progresivo y deterioro de los síntomas, ese es el rasgo. Algunos tienen deterioro neurodegenerativo, casi todos, pero no todos, pero sí tienen. Hepatoesplenomegalia es un rasgo distintivo. Bueno, yo digo que raros, pero digamos elegantemente, rasgos faciales toscos. Son raros. Rasgos faciales toscos, afectación de la piel, corazón, ojo, pulmón, sistema musculoesquelético afectado. ¿Sí? Entonces van a ver las manitos, les van a ver deformidades en los huesos, deformidades en la espalda. ¿Sí? Hay manifestaciones musculoesqueléticas que les van a orientar el diagnóstico. Miren, por ejemplo, ven lo que es ser una manito en garra, pobladita así. Miren la manifestación de osteomuscular de estos chicos. Nosotros no tenemos mano en garra. Los chicos sí tienen esta manito. Miren todo el defecto osteomuscular que tiene. Este ya es un chico más grande, con una severidad menor, por eso sus manos están casi normales, pero miren este defecto de corazón. Exactamente, es un corazón que ha perdido totalmente su forma. ¿Perdón? Entonces, relacionado pues con el sistema que están viendo, miren las deformidades óseas que se generan. Estos son mucopolisacaridosis normalmente. Miren un hígado. Hablando de enzimas transaminasas elevadas, porque hay daño hepático. En este pacientico había transaminasas elevadas porque había daño cardíaco, ¿recuerdan? Cuando vimos enzimas y para qué sirven las enzimas.
pues para medir hepatomegalia. Ese era el que está buscando. Una mucopolisacaridosis, el jorobado de Nostradamus con retardo mental y facies toscas, joroba, deformidades óseas, las manitos. Miopatías, hablando de miopatías, entonces, estas enfermedades metabólicas cursan con miopatías porque cuando hablamos de moléculas pequeñas, tienen que ver con metabolismo energético, ¿sí? Por eso les decía, el niño, además de una hepatomegalia, tiene una hipotonía o tiene una hipoglicemia. ¿Por qué? Porque es que no tiene energía para mover sus músculos. ¿Sí? Entonces hay miopatías asociadas a ese tema. Ejemplo, en las glucogenosis. ¿Qué son las glucogenosis? Las glucogenosis son enfermedades metabólicas relacionadas con el metabolismo del glucógeno. El glucógeno. Entonces ahí les pongo unos ejemplos: Pompe, McCarthy, Cori. Son enfermedades del glucógeno. No se puede metabolizar el glucógeno. Acuérdense siempre de estos. El glucógeno es nuestro carbohidrato de reserva. Si no lo podemos usar, de reserva energética. ¿Sí? Pues si no lo podemos usar, pues no tenemos energía. Entonces, miremos qué se está afectando. Pues toda la que es postura, por ejemplo, ¿sí? Porque para mantenernos en la postura que estamos consumiendo energía, si nosotros no lo notemos. Y por eso es que nos va dando hipoglicemia, porque nos vamos quedando sin reserva. Entonces, todo lo que es postura está afectado. ¿Sí? Todo lo que es neuro puede estar afectado. La hipoglicemia le afecta a uno la claridad de pensamiento, ¿o no? Entonces, si uno ya tiene como hambrecita, ya está pensando mucho. ¿Sí? Miopatías relacionadas con lípidos también. Recuerden de nuevo, los lípidos son la segunda línea de avanzada. Cuando no tenemos carbohidratos, usamos lípidos en los individuos normales para mantener la energía. En este momento deberíamos estar usando, sí, porque ya es hora del almuerzo, las reservas de carbohidratos. Bueno, no sé si ustedes fueron a comer, pero yo me desayuné a las 6:30 de la mañana. Entonces ya mis reservas de carbohidratos hace rato pasaron y estoy usando lípidos. Si yo pudiera medirme ahora, los cuerpos cetónicos deberían estar un poquito elevados. Entonces, realmente, como no tenemos energía proveniente de carbohidratos ni proveniente de lípidos, pues también hacemos miopatías. ¿Sí? Hay algunas de las lesiones que se ven cuando se hacen biopsias de estos pacientes, cómo cambia la estructura del músculo, ¿sí? Cómo cambia la estructura del músculo por acumulación de una sustancia que puede ser glicógeno. En este caso es acumulación de glicógeno en un niño de 5 años. ¿Sí? Y nada, lo que estamos viendo es cómo se ha deformado la fibra muscular por acumulación de glucógeno en este niño de 5 años. Miren, por ejemplo, C, ese es un niño de, perdón, 5 años, no, 5 meses. Uy, el inglés está muy malito, Patricia. Este es de 8 meses. ¿Sí? Ahí ya hay una destrucción masiva del tejido muscular. ¿Ustedes recuerdan las fibras si vieron tejido muscular normal? ¿Cómo son las fibras entre un sarcómero y otro? ¿Sí? Miren, ahí ya ni sarcómeros hay. Entonces, ese chico debe estar prácticamente inmovilizado. Bueno, los metales ya vimos algunas cosas, porque se acumula cobre o porque se acumula hierro, porque no hay metabolismo de... Y también esos errores pues producen trastornos del movimiento, ¿sí? Como producen daño neuronal, si usted recuerda, hay neurotransmisores relacionados, ¿cierto? Con la placa motora, hay neurotransmisores relacionados con la excitación muscular, etcétera, etcétera. Entonces van a producir
diferentes movimientos atípicos, coreas se llama. ¿Sí? Corea. Entonces, por ejemplo, el Parkinson, movimientos no controlados, enfermedad metabólica. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Hay alguna? Les voy a mandar estas diapos, algunos sitios que ustedes pueden consultar si les interesa más, bases de datos que ustedes pueden consultar sobre estas enfermedades. ¿Okay? Y cuando ya estén en la clínica y tengan algún paciente de estos, se acuerdan de mí y no lo abandonen, por favor. Las pequeñas, las complejas y las energéticas son las mismas miopatías. Sí, ya entre las tres, ¿no? De moléculas pequeñas y de moléculas energéticas producen miopatías y trastornos del movimiento. ¿Sí? Bueno, chicos. Doctora, pero por ejemplo, las de moléculas complejas también podrían dar trastornos del movimiento. Claro, es que las de moléculas complejas dañan el movimiento completamente. Ustedes ven esos niños en cama todo el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, han visto los chicos con leucodistrofia o con parálisis cerebral, que también la llaman así, parálisis cerebral, esos niños que tienen totalmente distorsionado el movimiento. Entonces, en estas diapositivas, como les dije, les dejé unas bases de datos, Medline Plus, la red de enfermedades raras, por si algún día quieren consultar, ahí pueden enterarse un poco más del tema. Chicos, nos vemos entonces el martes. Yo no sé si neuro, no, el martes no. Pero conmigo, yo creo que ya terminé. Quiero que nos vemos el viernes. En teoría esto es osteo. Ah, sí, doctora. El martes seguimos. ¿El martes? Sí, enfermedades metabólicas, ¿no? El martes. Sí, señora. Bueno, ya, gracias.